Bien, lo primero que hacemos es caracterizar qué es un programa construido con objetos. Y básicamente para nosotros un programa construido con objetos va a ser la red de objetos como los que ven acá, que colaboran entre sí enviándose mensajes. Y es el único tipo de colaboración que existe y tal que todo el cómputo que ocurre en la aplicación, todo el cómputo que ocurre dentro de la aplicación, siempre ocurre dentro de los objetos, como vamos a ver cuando ejecutan un método como respuesta a un mensaje que ha sido enviado por otro objeto. En general, en cualquier aplicación de software, pero en particular en las aplicaciones construidas con objetos, eh, una aplicación sí que está bien diseñada y que tiene una cierta chance de éxito en su mantenimiento cuando es posible agregar funcionalidad no prevista, eventualmente modificar funcionalidad que existía por algún cambio en los requerimientos, sin romper el sistema. Lo que en teoría también se obtiene básicamente reemplazando un objeto por un objeto nuevo, cambiando el código de los objetos, etc. Bien, como decíamos recién, los sistemas están construidos solamente por un conjunto de objetos que colaboran entre sí para mandándose mensajes para llevar a cabo sus responsabilidades y para, como vamos a ver durante la clase, para poder hacerlo los objetos tienen una forma de conocerse entre sí que veremos que es a través de las variables de instancia de los objetos. Los objetos básicamente tienen tres responsabilidades. Tienen que conocer sus propiedades internas, de alguna forma introspectivamente saber qué los describe, conocer a otros objetos, que son los objetos con los cuales colabora, y llevar a cabo ciertas acciones, que en realidad es la razón por la cual existen. Ciertas conclusiones que uno saca de esta primera definición es que no hay un objeto más importante que el resto, no hay un objeto que tenga el rol de main como en los programas procedurales. Eso primero. Por otro lado, en la mayoría de los lenguajes de programación, cuando escribimos programas, cuando diseñamos, cuando programamos, lo que hacemos es describir, programar clases de objetos. Algunos lenguajes permiten describir objetos individualmente, pero en general la tendencia en los lenguajes de programación y en los lenguajes de modelización es que no describimos objetos individualmente, sino que programamos clases. Esas clases, como veremos un poquito más adelante, están organizadas en jerarquías, pero esas jerarquías de clases tienen un significado, una semántica diferente a lo que conocemos como jerarquías top-down en la programación procedural. Y una cosa que es interesante es que cuando el programa se está ejecutando, es porque los objetos pertenecientes a dichas clases han sido creados, lo que tenemos en ejecución son objetos que cooperan entre sí y que se van creando dinámicamente durante la ejecución del programa. O sea, ese gráfico que veíamos al principio es un gráfico de un programa en ejecución, construido con clases y ejecutado con objetos. Una cosa interesante que tiene este modelo es que podemos pensar toda la interacción entre el usuario externo y el software de la misma manera, como si el, el primer mensaje que dispara acciones en nuestra aplicación fuera un mensaje del usuario cuando, por ejemplo, activa un control de la interfaz, clica en un botón, elige una opción de navegación en una aplicación web, etcétera, etcétera. Y ese mismo modelo de objetos reactivos a mensajes nos permite entender, en gran parte, en general, otros modelos de computación que ustedes van a ir conociendo en la carrera, que algunos quizás ya los han escuchado, como por ejemplo los sistemas construidos alrededor de servicios, lo que se llama Service Oriented Computing, en donde además estos eventuales objetos no están, objetos que brindan servicios, no están ubicados en el mismo espacio de memoria, sino que están distribuidos geográficamente y que inclusive no nos interesa dónde están,
y sí que sean capaces de responder a los mensajes que les mandamos. A ver, tengo acá una pregunta que se había pasado. Ah, perdón, están hablando. ¿Alguno tiene un problema con el audio? Leo ahí, medio tarde. Aquel que no estaba escuchando, ¿está escuchando ahora? Bueno, sigo. Perdonen que se me pasó. Perdón, Adrián, que se me pasó tu consulta. Sigo. Eh, esta forma de pensar el software tiene un impacto muy grande en la estructura de las aplicaciones y además implica para nosotros un shift mental en los mecanismos mentales que tenemos para concebir la aplicación. Porque la estructura general de la aplicación cambia completamente respecto a los enfoques procedurales, porque en lugar de tener una jerarquía de flujo de ejecución donde tenemos un main, procedimiento, subprocedimiento, tenemos una red plana de cosas que se comunican. Y en general eso nos lleva inmediatamente a un primer tip de cómo diseñar, que es que si bien nos preocupamos por qué es lo que tiene que hacer nuestro sistema, lo que es muy importante es saber qué cosas hay en nuestro software, que son qué objetos va a tener nuestro software. Y una cosa interesante es que mientras que la estructura sintáctica, la que vemos, por ejemplo, cuando escribimos código, es absolutamente lineal, el programa en ejecución es bueno verlo como una estructura en dos dimensiones, en el plano o incluso en el espacio, donde los objetos son entidades, como si fueran físicas, que están comunicándose entre sí. Eso permite esa visualización, es mucho más útil para entender el código, por ejemplo, cuando el código lo ha escrito otro, que la forma lineal, que en general es más típica de los programas procedurales. Ahora, ¿qué cosa es un objeto? Ustedes posiblemente ya lo han visto en otros cursos. Un objeto es una abstracción, es una versión simplificada, por ejemplo, de una entidad del dominio del problema. Si estamos construyendo una aplicación para vender productos, tendremos objetos que representan a los productos, objetos que representan a las personas o a los clientes del negocio. Si es una aplicación bancaria, vamos a tener objetos que representan cuentas bancarias. Si tuviéramos una aplicación para manipular la administración de una carrera informática, tendremos un objeto que representa el plan de estudio, un objeto que representa un objeto por cada materia, un objeto por cada carrera. Esos objetos pueden ser extremadamente complejos y tener comunicación con otros más simples, pero en definitiva, para cada cosa que hay en el universo del problema, tenemos un objeto en el software. Lo bueno que tiene el paradigma de objetos es que no está limitado a representar solamente abstracciones del dominio del problema, sino que también podemos representar como objetos conceptos del espacio de la solución. Por ejemplo, las estructuras de datos, inclusive los tipos básicos, los archivos, las ventanas, los iconos, los eventos, etcétera, etcétera. Los objetos tienen tres tipos de características interesantes. Una que es la identidad, que es una característica innata de los objetos que permite que diferenciemos a un objeto de otro, ¿sí? Que nos demos cuenta, en general esa característica es manipulada internamente por el sistema de software, pero por más que yo tenga dos objetos cuyos atributos son iguales, son pueden ser evidentemente distintos, como si yo tuviera dos bicicletas que son exactamente iguales, sin embargo, son dos bicicletas distintas. La otra característica es el conocimiento del objeto. El objeto básicamente, como vamos a ver dentro de un ratito, eh, tiene dos tipos de conocimiento. Lo que representa el objeto en sí mismo, sus propiedades intrínsecas, y otros objetos con los cuales se interactúa.
Y finalmente, lo que en definitiva es más importante de los objetos, su comportamiento. ¿Cuáles son los mensajes que sabe responder y cómo los responde? ¿Qué hace el objeto cuando los responde? El aspecto interesante del estado interno es que, si bien el estado interno en todos los lenguajes orientados a objetos está representado siempre como variables de instancia, ¿sí? El concepto variable de instancia, que es un concepto que ustedes seguramente ya han visto, que también se puede llamar atributos o propiedades, esas variables de instancia representan dos cosas completamente distintas. Si bien se manipulan igual, y con ellas hacemos asignaciones, por ejemplo, sin ninguna diferencia, pero las variables manipulan dos conceptos distintos. Uno son las propiedades intrínsecas del objeto. Por ejemplo, en una persona, su nombre y apellido, o su DNI, o su dirección. Y otra cosa que manipulan las variables de instancia son los objetos con los cuales el objeto que tiene esa variable colabora para llevar a cabo sus responsabilidades. Esa red de objetos que vimos se constituye a través de los valores de las variables de instancia, ¿sí? Las variables de instancia nos permiten no solamente conocer los valores atómicos del objeto, ¿sí? El número de una cuenta bancaria, el nombre de una carrera universitaria, sino también otros objetos con los cuales ese objeto colabora. El estado interno es privado del objeto, ningún otro objeto puede accederlo. Eso es lo que vamos a ver más adelante, que se conoce como encapsulamiento, y eso tiene un impacto enorme en la capacidad de mantenimiento que tiene el software, porque los objetos se vuelven mucho más sólidos, es más difícil romper la integridad de los objetos. Eh, Oscar, sí, queda grabado, no te preocupes. Tenés grabada la clase del martes y esto también queda grabado. Sí, a veces con la red pasan estas cosas. No, no te preocupes, escuchá lo que puedas y queda grabado, y siempre tenés la posibilidad de escribir un mail con las cosas que no se hayan escuchado. ¿Ok? Bien, acá tenemos una vista así gráfica de lo que les describía recién. Acá tengo un objeto, el objeto O1 tiene unas variables de distancia. Mediante esas variables de distancia, el objeto conoce eventualmente a otros objetos, y esas variables de distancia, por ejemplo, la variable de distancia que le permite conocer a O3, fíjense, esta flechita podría salir de acá de la variable P1, por ejemplo, es la que permite que yo le mande mensajes a O3, ¿sí? Y vamos a ver dentro de un ratito que dentro de los objetos hay métodos, cosa que ustedes también ya saben. Ya saben. En general, las variables son referencias a los objetos con los cuales el objeto colabora. Son realmente punteros, ¿sí? En la implementación más básica. O sea, cuando un objeto conoce a otro, por ejemplo, cuando una persona conoce a otra, no la conoce por el nombre o por el DNI o por ninguna clave. Lo que la conoce es por una referencia, por realmente un apuntador. Y entonces cuando yo le mando un mensaje a otra persona, se lo puedo mandar porque la conozco. Eso es una cosa muy importante, porque a veces la costumbre de trabajar con la programación tradicional, donde los registros, que son lo más parecido que existe a los objetos, lo que tienen son contenido y no referencia, uno piensa que, por ejemplo, si en un objeto que representa una carrera, lo que tengo es una lista de materias, lo que tengo son los nombres de las materias, y no, lo que tengo son referencias a las materias, como vamos a ver en un ratito. Algunas de las variables de instancia pueden ser atributos básicos, por ejemplo, números, strings, etcétera, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplito de esto, un par de ejemplitos. Tengo un objeto alumno. Vamos a ver dentro de un rato que en realidad, si tengo un objeto alumno es porque tengo una clase alumno, ¿sí? Ese objeto va a tener como variable de instancia nombre, DNI, fecha de nacimiento, carrera y legajo. Los dos primeros, el nombre y el DNI, pueden ser considerados tipos básicos, y los otros tres son referencias
a objetos de otras clases. Por ejemplo, fecha de nacimiento es una referencia a un objeto fecha, porque ese objeto fecha tiene día, mes, año. Carrera es un objeto de la clase carrera y el legajo es un objeto de la clase legajo, que son objetos que a su vez van a tener sus variables de distancia, su estructura, etc. Fíjense, por ejemplo, un objeto carrera, bien simple, tiene el nombre de la carrera, el año en que comenzó la carrera y las materias. Y las materias, fíjense que le puse una S al final, lo podemos ver como una colección, como si fuera un arreglo de objetos de la clase materia. Lo cual significa que en este array lo que tengo son referencias a objetos de esta clase materia, que a su vez, cada objeto de la clase materia tiene nombre, año, semestre y las materias correlativas, que son también objetos materia. Fíjense que en la medida que yo voy creando objetos de estas clases, se va creando una red de objetos, unos objetos que conocen a otros, que es la red que luego va a ocurrir cuando los objetos se manden mensajes, uno la va a ver de la misma forma que veíamos el gráfico en la primera transparencia. Decimos que los objetos están definidos en términos de su comportamiento porque nos interesa ver a los objetos no como contenedores de datos, sino como ejecutores de código, como proveedores de servicios, como proveedores de funcionalidad. O sea, un objeto tiene sentido como objeto cuando yo le puedo pedir cosas, cuando le puedo preguntar cosas, cuando sabe hacer cosas. Un objeto que lo único que tiene es un conjunto de datos adentro y que lo único que tiene, por ejemplo, son getters y setters, no es un objeto muy útil. Habría que plantearse bien si ese objeto está bien pensado en la aplicación. Los objetos más interesantes y más útiles en una aplicación son aquellos a los que les puedo pedir que hagan cosas. Ese comportamiento de los objetos lo conocemos como el conjunto de responsabilidades y están expresadas a través de los mensajes que el objeto puede recibir que configuran lo que conocemos como su protocolo. Por ejemplo, tenemos un objeto caja de ahorro que tiene 3 mensajes que es capaz de responder: depositar un monto, extraer un monto y preguntarle el saldo. Fíjense que acá estoy poniendo un argumento que voy a poner cuando envíe el mensaje, porque el objeto lo precisa para responder al mensaje. Ahora, ¿cómo se materializa el comportamiento de los objetos? En realidad se materializa, esto también ustedes lo saben, mediante métodos, ¿sí? Los métodos, el, el término método es un término muy poco feliz, pero es histórico en la programación orientada a objetos, es el equivalente a la función, al procedimiento, a la unidad funcional en la programación tradicional, y en los métodos es donde finalmente encontramos el código de las aplicaciones con objetos. Dicho de otra manera, si algo está ocurriendo en un programa escrito con objetos es porque hay un método ejecutándose. Si hay un método ejecutándose es porque hay un objeto que recibió un mensaje. Porque cuando un objeto recibe un mensaje, lo que hace es responderlo activando el método que está asociado, porque esa asociación se da por el nombre. El objeto que envía el mensaje delega en el receptor del mensaje la forma de resolverlo, de resolver el mensaje, y que esa forma es privada al objeto receptor. ¿Sí? Tener la funcionalidad de una aplicación distribuida en distintos métodos de distintos objetos, dicho de otra manera, o de distintas clases, nos permite tener una localización de la funcionalidad que es muy importante para comprender el código, para poder mantenerlo, para poder hacer extensiones o modificaciones. Por ejemplo, en el caso de la caja de ahorro, como veíamos hace un rato, acá tenemos un dibujito del objeto un poco más complejo. De vuelta, fíjense que este objeto caja de ahorro va a ser una instancia de la clase caja de ahorro. Tenemos estos 5 posibles mensajes: depositar un monto, extraer un monto, preguntar el saldo, preguntar quién es el titular o cambiar el titular. ¿Sí? Es al titular
cambiar o asignar o inicializar el titular. Fíjense que las variables de instancia que tenemos en esta versión bastante simple de caja de ahorro es el saldo, que tiene un valor, y el titular, que en realidad es un puntero a un objeto de la clase persona que se llamará Juan Pérez, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cualquier programa orientado a objetos, para poder mandar un mensaje de un objeto a otro, hay que conocerlo. O sea, eh, para que un objeto le mande un mensaje a otro, tiene que conocerlo de alguna manera. Y este responderá activando el método asociado a ese mensaje. Tanto como cuando enviamos, cuando enviamos mensajes, como cuando recibimos la respuesta a un mensaje, en ese intercambio pueden viajar objetos como argumentos o como respuesta de los mensajes. O sea, los objetos se comunican entre sí mandándose mensajes y eventualmente enviándose objetos como argumentos y como forma de retornar la respuesta del mensaje. ¿Cómo especificamos un mensaje? En general depende mucho la sintaxis de especificación de un mensaje del lenguaje que estamos usando, del tipo de lenguaje y del lenguaje, si es de programación, de modelización, de diseño, y cuál es el lenguaje en particular, pero en general hay un estándar bastante usual, que es el objeto y el mensaje. Sí, Alejandro, en general mediante objetos que se envían otros objetos como argumentos, de alguna manera se va construyendo esa red. Lo vamos a ver en un ejemplito un poquito más tarde cuando hablemos de la inicialización o la instanciación de los objetos en el momento inicial del programa. Está bueno el comentario. Eh, En general, la sintaxis es siempre semejante, que es a qué objeto le mando el mensaje, cuál es el mensaje y, eventualmente, en forma opcional, un argumento como parte del mensaje. Una cosa que es interesante es que esta frase, que está acá, figura dibujar o cuenta depositar, hay que leerla como le mando el mensaje depositar al objeto apuntado por la variable cuenta. Sea, le estoy pidiendo al objeto al que se refiere la cuenta que haga esto. ¿Sí? No estoy ni invocando un método, o sea, no se dice invocar un método, ni se dice estoy pidiendo que la clase ejecute. Hay muchas formas. La única que es correcta es le estoy pidiendo al objeto cuenta que haga un depositar de una cantidad. Y más correcta todavía, pero es muy verbosa y lleva más tiempo, es decir, que le pido al objeto apuntado por la variable cuenta, referenciado por la variable cuenta, depositar una cantidad. Bueno, hablamos de los métodos recién, decimos los métodos es el aspecto funcional del mensaje. El mensaje es una declaración de lo que quiero hacer y el método es el que lo lleva a cabo. ¿Sí? De alguna manera, con la sintaxis correspondiente al lenguaje de programación que estemos usando, ejecuta la respuesta al mensaje. Eh, Ustedes van a ver a medida que avancen en la profesión que ya es completamente usual que objetos escritos en lenguajes de programación diferentes puedan comunicarse entre sí, por ejemplo, porque están ejecutándose en equipos distintos, porque en general la semántica del envío de mensajes es la misma para cualquier lenguaje orientado a objetos en el mismo espacio de memoria o en espacios diferentes. Decimos que un método, dentro de un método uno puede hacer muchas cosas, pero hay tres que son fundamentales. La primera es modificar el estado interno del objeto, que por otro lado es el único lugar donde se puede modificar, que es dentro de los métodos, y eso, como ustedes saben, se hace utilizando prácticamente el primer tipo de instrucción que ustedes han aprendido en programación, que es la asignación. La asignación es la forma en la cual modificamos el estado interno del objeto, ya sea porque queremos cambiar una variable intrínseca o porque queremos cambiar
una relación de conocimiento. Los objetos, la otra cosa importante que hacen es colaborar con otros objetos, por ejemplo, mandándole mensajes. Eso es fundamental, ¿sí? Salvo los objetos más, más triviales, que solo sirven como repositorios de información y a los cuales lo único que vamos a hacer es pedirle cosas. Lo más importante de los objetos es cuando ellos son capaces de hablar con otros objetos, necesitan hablar otros objetos para completar una tarea. Y la tercera cosa que hacen los objetos es retornar y terminar perdón, los métodos, es retornar y terminar la ejecución del método. Eventualmente, y dependiendo del lenguaje de programación, acá puede haber otras instrucciones como estructuras de control, if, while, etc. Pero lo que es muy interesante es que, si ustedes miran con cuidado, acá estamos obviando un tipo de operación que está obviada adrede, que es la operación de entrada-salida de información. Y eso es porque, en general, y esto quizás es hasta prematuro contárselos, pero me parece que es importante porque todos ustedes van a estar desarrollando sistemas reales en breve, aquellos que no lo estén haciendo ya, porque en cualquier sistema diseñado correctamente, es muy extraño que un objeto de los aplicativos de los que nosotros vamos a programar lleve a cabo alguna operación directamente vinculada a la interfaz o a la interacción. Por ejemplo, es absolutamente inusual que escribamos código del tipo leer un dato o mostrar un resultado en la interfaz. Incluso en muchos entornos de desarrollo eso es hasta imposible. O sea, hasta ni siquiera tenemos la posibilidad de hacerlo porque el lenguaje no nos provee el lenguaje y el ambiente no nos provee forma de hacerlo. Eso es fundamentalmente porque la estructura de interfaz e interacción en la mayoría de las plataformas modernas de desarrollo de software está invertida. En realidad es la interfaz la que nos pide información de los objetos y es el usuario mediante su interacción el que dispara comportamiento de los objetos. No son los objetos los que inician la interacción o la interfaz. En realidad, para el que ha escrito programas convencionales en el pasado y que ha escrito código, por ejemplo, para imprimir algo, para leer algo, esto suena hasta extraño, pero termina siendo completamente natural y lo que ganamos independizando a los objetos aplicativos de la entrada-salida es que nosotros podemos cambiar completamente el estilo de interfaz, la forma de interacción, los dispositivos que usamos sin necesidad de tocar a los objetos. Van a ver ustedes durante lo que queda del curso en parte y en los cursos que siguen que este tipo de inversión del control con la interfaz que nos lleva a que los objetos no tengan ninguna relación con la interfaz, nos provee la posibilidad de tener código mucho más sólido, sobre todo cuando hay cambios, ¿no? Cuando tenemos una aplicación en la cual interactuamos mediante el teclado y luego queremos interactuar con la voz, o una aplicación que tiene salida de información en una pantalla y que queremos que la salida sea mediante comandos a un dispositivo o mediante una interfaz de voz, nuestros objetos no los tenemos que tocar. Bueno, por ejemplo, acá tengo un pequeño código de un método en un lenguaje del tipo Java, por ejemplo. El depositar ese que teníamos de la cuenta bancaria recibe un monto como argumento. Lo que hace es tomar la variable distancia saldo, incrementarla y retornar. Los métodos en general, más allá de todo el encabezamiento que tiene la sintaxis de cada lenguaje, palabras clave, etcétera, etcétera, suelen tender a ser muy cortitos. Ahora, decíamos que los objetos se conocen entre sí. Alejandro comentó esto de expandir el conocimiento entre los objetos. Para que un objeto conozca a otro, tiene que poder nombrarlo. Nombrarlo significa llamarlo de alguna manera mediante una variable. Y esa operación de nombrar a un objeto ocurre mediante lo que se conoce como ligadura o binding entre el nombre de la variable y el objeto referenciado. ¿Sí? Ustedes seguramente
en otros cursos han escuchado el término binding dinámico, sobre el cual vamos a volver en un par de clases, pero la idea de binding es fundamentalmente la asociación entre el nombre de la variable y el objeto al que esa variable se refiere. Y hay tres formas básicas de conocimiento que establecen estas relaciones entre objetos. Primero lo que llamamos conocimiento interno, el que está dado por las variables de instancia. O sea, las variables de instancia de un objeto, más allá de cómo se inicializaron o cómo cambie su valor, son parte del conocimiento interno del objeto y es lo que el objeto conoce respecto a otros objetos. Pero hay otro conocimiento que llamamos conocimiento externo, que es el que proviene de los parámetros cuando este objeto recibe mensajes. Ese conocimiento externo permite que otros objetos aumenten el conocimiento de este objeto enviándole objetos como argumento. Y finalmente hay un conocimiento absolutamente temporal, que es el que ocurre con las variables que definimos temporalmente en un método y que tiene un ciclo de vida que comienza con la definición de la variable temporal y termina cuando termina el método. ¿Sí? Vamos a ver a partir de la clase que viene, supongo, y van a ver un videíto que va a ponerles otro de los profesores en la plataforma, que hay dos tipos, hay un tipo más de conocimiento, una cuarta forma de conocimiento, que es lo que se conoce como las pseudovariables. Por ejemplo, el this en Java. Bueno, decíamos más temprano que los objetos están de alguna manera protegidos, su información es privada, y esta característica se llama encapsulamiento, que es la cualidad que tienen los objetos de ocultar los detalles de implementación y su propio estado interno del mundo exterior. O sea, los objetos desde afuera son opacos, de manera que el estado interno está protegido y la única cara visible de los objetos es su protocolo, los mensajes que les puedo enviar. De forma tal que tanto los métodos como el estado interno quedan escondidos para cualquier otro objeto. Es el objeto, en realidad, la clase, la que decide qué es público. Esta restricción de que es imposible acceder al estado interno de los objetos, salvo a través de los mensajes, nos facilita muchísimo aumentar la modularidad y la reutilización de los objetos, porque se vuelven mucho más sólidos. Bien, vamos ahora a cerrar un poco esta explicación de los objetos introduciendo el concepto que es fundamental para alguien que desarrolla, que es el concepto de clase, ¿sí? Porque la clase es la unidad de modelización, de diseño y programación con la cual trabajamos en el software orientado a objetos. Decimos que una clase es una descripción abstracta de un conjunto de objetos. En realidad, el conjunto de objetos que pertenecen a la clase. Las clases tienen básicamente tres roles fundamentales. Vamos a ver después, cuando introduzcamos el concepto de jerarquía y de herencia, que hay un rol adicional. El primer rol es agrupar el comportamiento de sus instancias. ¿Sí? Todas las instancias todas las instancias de una clase, por ejemplo, todos los alumnos de la clase alumno, todas las cajas de ahorro de la clase caja de ahorro, tienen el mismo comportamiento y ese comportamiento está escrito en la clase. Las clases adicionalmente definen la forma de sus instancias, son un molde. Y además las clases son fábricas, son las que permiten crear objetos que son instancias de la clase. La consecuencia es que todos los objetos de una clase se comportan de la misma manera y, esto ya lo sabemos, cada instancia va a mantener su propio estado interno. Cuando especificamos una clase, básicamente tenemos tres cosas para decir. Una, obviamente,
relevante, que es el nombre de la clase, ¿sí? Otras son las variables de instancia, que es la forma que van a tener los objetos instanciados de la clase. Y otro aspecto más que tenemos que especificar es el protocolo. O sea, de qué manera los objetos de esta clase se comunican o reciben pedidos de otros objetos, que son los mensajes que los objetos de la clase entienden: depositar, extraer, saldo, titular, etc. ¿Sí? Estas son las tres cosas que especificamos de una clase, ya sea si usamos un lenguaje de modelización como UML, que es el que vamos a estar usando acá, si usamos un lenguaje de programación tipo Java, incluso si usáramos un lenguaje en donde no tenemos clases, sino que programamos objetos en forma individual, estas tres cosas son fundamentales y cada una tiene un rol distinto. Bueno, fíjense que eh, nuestro, nuestro gráfico de objetos comunicantes se pone un poquitito más complejo cuando introducimos el concepto de clase, porque tenemos objetos caja de ahorro, tenemos objetos persona, podría ser persona, cliente, el nombre que le queramos poner. Cada uno de ellos tiene una relación de conocimiento implícita que no necesitamos programar nosotros, pero que realmente existe, que es que cada objeto conoce su clase, sabe a qué clase pertenece. Y después tenemos relaciones entre los objetos. Por ejemplo, esta caja de ahorro conoce a su titular, esta caja de ahorro conoce a tu titular, y ese titular sabe que pertenece a esta clase. En general, este gráfico se podría ver en dos planos: un plano abajo, en donde están los objetos, y un plano más arriba, que es donde están las clases. Y estas relaciones implícitas son relaciones verticales entre los objetos y sus clases. Y entonces, una vez que introducimos el concepto de clase, el concepto de envío de mensajes y envío y ejecución de mensajes cambia un poquito, aunque la idea se tiene que mantener y no debe cambiar. Cuando hay un objeto que le manda un mensaje a este objeto caja de ahorro, porque siempre los mensajes ocurren a nivel de objetos, no a nivel de clases. Los que se envían mensajes son los objetos entre ellos. Cuando un objeto le manda un mensaje a otro, este otro, en este caso el objeto caja de ahorro, mira hacia arriba a su clase, usando esta relación, mira hacia arriba, se fija si este mensaje está especificado en el protocolo, lo encuentra el mensaje, lo ejecuta como si estuviera escrito acá dentro el mensaje, o sea, lo ejecuta de forma tal que todas estas referencias que están acá, eh, de alguna manera indican el saldo y el monto que está especificado en el mensaje, pero en este contexto, en el contexto del objeto, y retorna. De esta manera, lo que es muy importante tener en cuenta es que tienen que comprender que cuando los objetos se comunican entre sí, el código que ejecutan, si bien está en la clase, porque no podríamos escribir por cada caja de ahorro el código dentro de las cajas de ahorro, sería poco práctico escribirlo y sería poco práctico que estuviera realmente en cada lugar. O sea, el código está en la clase. Lo que es fundamental es que cuando el objeto recibe el mensaje, y luego de verificar que ese mensaje lo puede responder, porque la clase lo tiene previsto, lo ejecuta como si lo tuviera él el código. El código siempre se ejecuta en el contexto del objeto que recibe el mensaje. Entender eso nos permite después entender mejor qué significa polimorfismo, qué significa binding dinámico, nos permite entender mejor cómo hacer el debugging de una aplicación, por ejemplo. Bien, obviamente los objetos no salen de la nada, porque si bien cuando nosotros modelamos, diseñamos o programamos una aplicación, escribimos clases, para que la aplicación haga algo, tiene que haber objetos. Y esos objetos se tienen que crear. Y esos objetos en realidad se crean
durante la ejecución de la aplicación y en general bajo demanda de la aplicación, que es el proceso que se conoce como instanciación de objetos. Es como la fabricación de productos en una institución, en una fábrica. La mayoría de los lenguajes de programación utilizan una palabra reservada que llamamos new para instanciar objetos nuevos. Y la pregunta que siempre nos hacemos cuando empezamos a desarrollar con objetos es quién crea los objetos y en qué momento los crea. Eh, en qué momento es lo más fácil de responder porque a los objetos los creamos a medida que hacen falta. Un objeto caja de ahorro no se crea hasta que no llega un cliente del banco y pide abrir una caja de ahorro. Un objeto alumno en una carrera universitaria no se crea hasta que el alumno se inscribe en la carrera. Un objeto legajo no se crea hasta que comenzamos a inicializar el objeto alumno. Un objeto materia solamente se crea cuando se crea un plan de estudio. O sea, si ustedes se fijan bien, esa creación de objetos va ocurriendo a medida que los usuarios de la aplicación, por ejemplo, los empleados administrativos, que son los que median entre los alumnos y, y sus legajos, o los administradores académicos, que son los que crean las carreras, etcétera, etcétera, interactúan con el sistema, ahí se van creando los objetos. ¿Y quién los crea los objetos? Ahora te respondo, Nicolás. Eh, ¿Quién crea los objetos? A los objetos los crean otros objetos. Pero una cosa que es fundamental entender es que a un objeto siempre lo crea otro objeto. O sea, para que un objeto haya sido creado es porque hay otro objeto que en un método tiene esta palabra reservada new y él tiene como funcionalidad crear otros objetos, pedirle a la clase instanciar un objeto. Ese proceso de creación, que suele ser importante en cualquier tipo de aplicación, muchas veces está atado a la interfaz. De alguna manera, la creación de objetos tiene que ver con, no siempre, ¿no? Pero a veces tiene que ver con un evento de interfaz, como por ejemplo que estamos ingresando los datos de un nuevo alumno, y esos objetos que son los que crean otros objetos, uno podría preguntarse con bastante razonabilidad a estos objetos quiénes los crea. Y la respuesta tiene que ser siempre la misma. A esos objetos los crean otros objetos. Obviamente, como no hay uno no puede tener una cadena infinita de objetos que crean otros objetos, hay ciertos objetos que se crean en el arranque de la aplicación. Y esos objetos, si bien uno podría tener eh, una primera impresión errónea de que son como si fueran un main, ¿sí? Porque de alguna manera tienen un rol fundacional en el arranque de la aplicación, no lo tienen para nada. Primero porque el rol de main que nosotros conocemos en las aplicaciones procedurales es algo que se mantiene activo toda la aplicación y que está todo el tiempo comandando el flujo, mientras que los objetos que configuran o coreografían la aplicación no necesariamente se mantienen luego de que la aplicación funcionara. Fíjense, por ejemplo, en una orquesta, una orquesta con muchos músicos, puede haber una persona que es la que acompaña a cada músico y lo sienta en donde corresponde. Evidentemente puede haber un director, pero después el rol de la primera persona que llevó a los músicos a sus asientos y que los ubicó en el lugar correspondiente desaparece completamente e inclusive podría no haber director, como hay en los grupos de rock, por ejemplo, en donde si bien en distintos momentos distintos músicos son los que llevan el ritmo y marcan el ritmo al resto, muchas veces no es el mismo. O sea, el rol de coordinador no siempre es el mismo. Bien, Nicolás. eh, bueno, el concepto por ahí no sería estático, ¿no? Hay algunas clases que tienen un rol eh, distinto
que son las que conocemos como clases abstractas y de las cuales vamos a hablar, supongo que en la próxima cuando hablemos de jerarquías de clase, que de alguna manera tienen un rol importante y no crean instancias. Ese es el rol distinto para las clases, el ser repositorios de funcionalidad, pero siempre la funcionalidad se ejecuta en los objetos. O sea, es muy extraño que vos tengas funcionalidad, no, la mayoría de los lenguajes no soportan funcionalidad que se ejecute en la clase, la mayoría, no todas, pero la mayoría de las clases tienen un rol fundamental que es crear instancias y hay algunas que son las clases abstractas que tienen un rol adicional que es que son repositorios de funcionalidad. No sé si te referías a eso con tu pregunta. Mientras vos me contestás, sigo un poquitito adelante. Bien, eh, hay un mecanismo fundamental en la programación orientada a objetos que es el mecanismo de creación de objetos. Estos objetos que creamos en una aplicación se instancian a partir de un molde, que es el molde dado por la clase, y los objetos se dicen, la palabra que se utiliza, se dice que los objetos son instancias de la clase. Lo que tenemos como consecuencia es que todas las instancias de una misma clase tienen la misma estructura interna y responden al mismo protocolo. Todos los objetos, como decíamos, se comportan igual. No hay objetos que tengan un comportamiento distinto. Aunque muchas veces puede ocurrir, y ustedes lo van a ver más adelante en la carrera, cuando vean patrones de diseño, que yo pueda necesitar objetos que tengan un comportamiento esencialmente distinto en determinados momentos, incluso, y ahí aparece una disyuntiva que es cómo consigo eso sin tener que escribir un if adentro del código. Imagínense que yo tengo un método que quiero que para determinados determinados objetos de la misma clase, a veces funcionen distintos. La solución estándar sería meter un if ahí, pero no es una buena solución. Vamos a ver más adelante en la carrera cómo se resuelve eso. Eh, Alejandro, si te referís a lo que decía Nicolás, eh, en realidad, en realidad, eh, casi, porque en realidad nunca las clases tienen responsabilidad de respuesta o reacción. Los que tienen responsabilidad de respuesta o reacción son los objetos. Lo que cambia, en función de lo que preguntaba Nicolás más temprano, es si se crean instancias o no. No, 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 pero está bien, Nicolás, no es rara la pregunta. Eh, no entiendo muy bien qué significa cumplir con todas sus funciones sin instanciarse. ¿No habría objetos de esa clase? Crear instancias es crear objetos, sí, Alejandro, efectivamente. Pero vuelvo a Nicolás. Si querés abrirte el micrófono y preguntarlo hablando, no tengo problemas. Pero digo, más allá de que los métodos sean static, las variables sean todas finales, me refiero a que no son punteros, ¿no es cierto? Eh, Vos lo que decís es que no es necesario que esta clase tenga objetos instanciados. Existe algo por el estilo cuando uno utiliza singleton, que son clases con una sola instancia, ¿sí? En realidad clases que tienen una sola instancia. Si te referís a eso, es lo más parecido a lo que vos decís, pero no necesariamente los métodos tienen que ser estáticos. Puede haber clases que tienen una sola instancia, ¿sí? Que vos eh, las usás como si fueran, suponete un administrador. Tenés una clase que lo que contiene es el código para administrar algo. Y hay un solo administrador. Los métodos pueden ser tan dinámicos como uno quiera. Hay un solo objeto de esa clase que se llama administrador, que es como si fuera digamos, una variable global.
pero esa clase está instanciada. Eso se llama singleton. Lo más parecido a lo que entiendo que vos me decís son los singleton, que son objetos, son el único objeto de una clase a la cual no se le crean más instancias que esta, pero no necesariamente las variables tienen que ser finales y los métodos declarados como estáticos. O sea, uno puede tener métodos tan sofisticados como quiera y variables que no sean finales. Estaría bueno después que pienses un ejemplo o si lo tenés, lo mandes o me lo mandes por mail eventualmente, como para que lo discutamos en la próxima clase. ¿Ok? Y Alejandro, no sé si quedó claro. Crear instancias, instanciar un objeto es crear instancias de una clase. Fíjate que ese es un término medio, la palabra es una palabra medio que confunde un poco, porque al mismo tiempo hablamos de variables de instancia, porque los objetos son instancias de la clase. Y entonces el término instancia tiene dos significados distintos, variable de instancia y objeto como instancia de una clase, y tenemos el verbo instanciar, que es crear un objeto. ¿Sí? Bien, en realidad, cuando creamos objetos, cuando creamos un nuevo objeto, esos objetos a priori eh, tienen las variables de instancia sin inicialización, a priori, con lo cual, por más que está creado, no puede hacer nada hasta que no tenga los valores que le dan sentido al objeto, que eso es lo que se conoce como inicialización de los objetos, darle valores iniciales y a veces valores más eh, finales, digamos, a las variables. Bueno, en general, ya te contesto, Nicolás, en general, esos valores iniciales de las variables los proveen otros objetos cuando se hace la creación y, por ejemplo, el mecanismo que tienen los lenguajes de programación para hacer esta tarea a veces son los constructores. A veces podemos tener un constructor, que es el método que se ejecuta cuando se crea un, un objeto y que es el que da ciertos valores iniciales. Pero hay otros valores iniciales que son provistos desde afuera, que son provistos por otros objetos y eso es parte del ejemplo de inicialización. Bien, antes de pasar al ejemplo y cerrar un poquito, le contesto a Nicolás. Sí, está bien lo que decís, pero en realidad las funciones de matemáticas solo dependen de los parámetros, podés tener un objeto, ¿sí? Podés tener un objeto que no tiene un estado interno y que tiene métodos para resolver esas funciones tranquilamente. Eh, no es, hay muchas formas de resolver quiero usar la palabra más apropiada. Hay muchas formas de resolver, por ejemplo, las funciones matemáticas. ¿Sí? Si poner esas funciones como métodos de objetos, de ciertos objetos matemáticos, ¿sí? Como podrían ser los reales, ¿sí? Tenés números reales a los cuales le podés aplicar esas funciones. Por ejemplo, en algunos lenguajes orientados a objetos, como Smalltalk, los números también son objetos, con lo cual también tienen métodos, y entonces a los números los tratás como objetos y funcionan de la misma manera que los objetos eh, en un lenguaje como Java. Podés tener bibliotecas de clases que encapsulen funciones matemáticas, pero en general siempre tenés un objeto instanciado, aunque sea un proveedor de funciones, aunque sea un resolvedor. Suponete que vos tenés un objeto que resuelve ecuaciones, que no tiene estado interno, vos todo se lo mandás como argumento. Sigue siendo un objeto. Es un objeto el único objeto de una clase que se llama Problem Solver, es la forma más correcta de verlo, ¿no? Y más semejante a lo que estamos viendo ahora. Creás ese objeto
y ahora entiendo lo que vos decís. Un objeto puede no tener estado, tranquilamente. Hay objetos que son stateless. De hecho, posiblemente durante el curso o el año que viene en Objetos 2 veamos una buena cantidad de ejemplos que no tienen estado, pero siguen siendo objetos. No, y son instancias de una clase que tiene ese sentido. ¿Sí? Y las preguntas nunca atrasan, siempre sirven para complementar. Bien, la semana que viene, y vamos a parar ahora este pequeño repaso, si alguno quiere hacer alguna pregunta, hasta acá dimos el otro día, el martes, cualquier pregunta la pueden hacer en estos momentos. En la próxima clase vamos a empezar a ver un ejemplito de un sistema de estos sistemas tan comunes como Rappi, Pedido Ya, Globo, etcétera, que tiene como sentido mostrarles cómo se llega a describir la funcionalidad de una aplicación de ese tipo, una aplicación extremadamente compleja con usuarios de muchas categorías, ¿no? Porque son usuarios que son el cliente, el acarreador, el administrador de la compañía, etcétera, etcétera, mostrarles de alguna manera cómo se termina llegando a un diseño de una aplicación de este tipo, pero sin, obviamente, preocuparnos por el diseño de las interfaces, de los formularios, ni meternos en aspectos de comunicación entre usuarios y la aplicación, aunque todo lo que vamos a mostrar va a ser mapeable directamente a una implementación realista como las que tienen estas plataformas. No vamos a hablar de almacenamiento, de base de datos, para no complicar la cosa, porque la intención es que sea una aplicación básicamente didáctica. Y Iñaki, sí, la semana que viene, casi con certeza, vamos a hacer clase presencial.